Un cordial saludo. El día de hoy les doy la bienvenida a la materia de radiología. Yo soy el licenciado Emanuel Enrique Bautista Cano y pues a lo largo de esta materia vamos a estar viendo un poquito de historia y todo lo que conlleva o todo lo que pasó detrás para que nosotros conozcamos la radiología al día de hoy. Vamos a ver para qué sirve, qué es, los tipos de placa, cómo es que funciona. En la primera clase vamos a ver un poquito de historia, va a ser un poquito rápido, no quiero hacerlo tan tedioso, por así decirlo. Bien, bien. Esto se define como la especialidad médica que se ocupa o que se encarga de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos. De esta manera se utiliza el resultado de estas imágenes para el diagnóstico y en una menor medida para el pronóstico y el tratamiento de las enfermedades. Es un gran ayudante, si no es que el principal, para el sector de salud, para el sector médico, que se encarga de muchas veces de confirmar nuestras sospechas en el diagnóstico, ¿no? Muchas veces un paciente nos llega con características similares, pero ¿cómo saber si es una fisura o si es una fractura? Hay que recordar que también hay varios tipos de ella. Bien, pues con este gran avance científico confirmamos y diagnosticamos por completo a nuestro paciente. Un poco en los antecedentes históricos. Bien, como tal, la historia de la radiología ha comenzado con descubrimientos de los rayos X. Esto se descubrió por el físico Wilhelm Röntgen, perdonen mi pronunciación, en 1895. Durante su carrera, este físico centró el trabajo de su vida en el estudio de temas como la piezoelectricidad, la absorción de calores específicos y de gases, la acción capilar de fluidos. Gracias a los estudios y a las investigaciones que este científico tuvo en estos campos, es como se llegó al día de hoy a tener los rayos X. Estos estudios seguían a su cargo gracias a este científico. A su vez, este científico experimentaba con un tubo de rayos catódicos y vidrio en la universidad. Esos condujeron inesperadamente al descubrimiento en 1895 de los rayos invisibles capaces de atravesar la mayoría de las sustancias, dejando como tal un resultado de sombras que podía registrarse en placas fotográficas. Debido a la naturaleza desconocida de estos rayos, este científico los nombró como rayos X. El científico decidir compartir con la humanidad esos extraordinarios hallazgos en un informe titulado Un nuevo tipo de rayos, que se publicó el 28 de diciembre de 1895. La noticia en su momento pues, fue tan increíble, por ende se difundió rápidamente, particularmente en el entorno médico. Para febrero de 1896 se comenzaron a implementar aplicaciones clínicas. El trabajo excepcional de este científico al descubrir los cimientos que se convertirían en la radiología moderna que utilizamos el día de hoy, y aparte otras contribuciones científicas, dieron como resultado que se le considera el Premio Nobel de Física en 1901. Gracias a la introducción de los rayos X, en 1895 se estableció en la historia la radiología, lo cual provocó el inicio de la radiología actual como la conocemos al día de hoy. Antigua o las primeras radiografías consistían en grabar imágenes en placas fotográficas de vidrio. El siguiente salto en la progresión de las imágenes radiológicas. La radiografía de pantalla de película se produjo en 1918 con el fundador Kodak. Dentro de la historia de la tecnología de la radiografía o la radiología. Los avances tecnológicos a lo largo de los siguientes años han contribuido a la continua evolución de las imágenes médicas.
especialmente el panorama dinámico de la medicina desde 1950, durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue cuando se propagó la tecnología de ultrasonido moderna. Posteriormente, en la década de los 70, se fue testigo de la llegada de otros métodos de imagen utilizados. Como tal los conocemos al día de hoy, por ejemplo como la tomografía axial computarizada. Los avances de la radiología. La práctica radiológica ha tenido un largo camino, pero hay fechas muy puntuales desde 1895 hasta el 2014 que han marcado un parteaguas de lo que era antes la radiología y lo que es el día de hoy. Gracias a distintos aportes de muchos científicos a lo largo de estos años, es que conocemos la radiología y es que ha tenido este despegue tecnológico. Iniciamos en 1895. Los rayos X se descubrieron por el general Wilhelm Conrad, que en 1895 radicaba en Alemania. La primera imagen captada fue la de la mano de su esposa, mostrando su contorno esquelético con un anillo en sus dedos. Entonces, la primera imagen radiológica fue de una mano, fue de la mano de este coronel, que como tal solamente se podía apreciar. La aplicación de los rayos X. Bien, la aplicación de los rayos X se han ido utilizando desde enero de 1896. Al mismo tiempo, el físico francés Antoine Henry descubre la radiactividad. En 1918, el equipo radiológico se utiliza en hospitales de campaña durante la Primera Guerra Mundial. Introduce la película reemplazando las radiografías hechas en placas fotográficas de vidrio. Entonces, a partir de 1918 es cuando dejamos de utilizar las placas fotográficas de vidrio, gracias a este. 6. La resonancia magnética nuclear, RMN por sus abreviaturas, es descubierta de forma independiente por los físicos estadounidenses Edward Purcell y Felix Bloch. Ian Donald, médico escocés, se dedica a la ecografía en la ginecología. Junto con el ingeniero Tom Brown, desarrollan una máquina de ultrasonido portátil. Todo se ha ido simplificando hasta llegar al año de 1955, que es cuando se tiene el primer equipo, entre comillas, ahorita en la actualidad portátil, para analizar. Tenemos el primer monoplano de tomografía de emisión posteriores. Esas son sus abreviaturas. Bueno, aquí es construido por el estadounidense James Robertson. El ingeniero eléctrico inglés Wilfred Housfield desarrolla el primer prototipo clínico de escáner. En 1973 tenemos la primera imagen, que es publicada por el químico estadounidense Paul Letterbow. Y 1980 se introducen máquinas de ultrasonido en tiempo real. ¿Para qué? Bueno, es como el famoso ultrasonido que conocemos hoy en día para ver el estado, para ver la salud, para ver cómo se va formando el pequeño producto, el feto. Raymond Damon completa la primera resonancia magnética. Entonces aquí estamos viendo que ya no solamente estamos teniendo avances para ver la estructura ósea, ¿no? Ya se metió un ultrasonido en tiempo real, ya no tendrías que esperar un tiempo para ver el resultado de tu placa.
como lo mencioné en la diapositiva anterior, sino también ya estamos hablando aquí de resonancias magnéticas. Magnéticas están en los hospitales. Bueno, como sabemos, gracias a ellos podemos ver, podemos detectar o ayudarnos para el diagnóstico de algún tipo de patología que tenga que ver no solamente con lo esquelético, también con algún estado un poco más denso en cuanto a estructuras, por ejemplo, en ligamentos o etcétera. 1990, la ecografía se convierte en un procedimiento de rutina en el embarazo como medio para ir monitoreando y revisar cómo va el desarrollo y la salud del feto. Volvemos al ultrasonido de tiempo real. Continuemos. Para el año de 1991 ya tenemos como tal la primera resonancia magnética. Aquí es donde vemos más a detalle cómo se genera ese tipo de actividad que tenemos en este escáner. O el avance a este escáner es atribuido a David Townsend y Ronald Nutt, que son nombrados por la revista Time como el invento, los inventores del año internacional de la radiología. Como tal, ahí vemos que es el 8 de noviembre de cada no, no paran, no ceden, aún en la actualidad se siguen teniendo aportes económicos. Por ejemplo, en el 2014 se tuvo un gran aporte económico para ayudar a construir el primer escáner de rayos X en color en el mundo. Entonces, esto que nos deja que el ser humano nunca va a estar conforme con los aportes o los avances que ha tenido. De alguna manera siempre buscamos evolucionar, no involucionar, y así tener una mayor certeza o un mayor aporte a la humanidad para que en un futuro pues nosotros mismos nos podamos facilitar las tareas, ¿no? Esta fue la primera clase, fue un poquito de historia, intenté hacerla, bueno, no tan tediosa, siempre la historia es algo tediosa, ¿no? Pero es importante que vayamos desde cero y vayamos conociendo los grandes aportes y los grandes avances que se han tenido en esta rama de la medicina para que, pues para nosotros mismos, para que nos ayude a diagnosticar con una mayor facilidad y nos ayude de alguna forma saber o introducirnos más al interior de nuestros pacientes para ayudarlos, ¿no? Entonces, posteriormente, conforme vayan avanzando las clases, iremos viendo todo lo que se engloba o todo lo que significa esto de la radiología. Iremos aprendiendo a identificar las diferentes estructuras anatómicas, los tipos de corte que se tienen que tener cuando se pida una placa, a la interpretación, por supuesto. Pero bueno, esta fue nuestra primera clase de hoy. Es bastante corta. Y cualquier duda, cualquier comentario, me pueden dejar en mi contacto, se los voy a facilitar. Y pues nada, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.